Le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui permet de franchir les obstacles dans le milieu urbain ou dans le milieu naturel. Me encanta mucho esto de que seamos hacia afuera, en la calle, de que la gente lo vea y diga, qué locos estos chabones. Que no lo hagamos por exhibirnos, sino que seamos una comunidad, una tribu que está afuera, que es algo que es difícil como sociedad estar afuera, como el compartirnos afuera. El espacio de alguna forma está por encima de uno, en el sentido de que nosotros usamos los espacios para determinar nuestro movimiento, pero a la vez quebramos con ese espacio porque lo usamos de maneras que no son las típicas, de maneras diferentes, nos relacionamos con el espacio de una manera distinta, no convencional. Entonces el espacio nos determina a nosotros. Siempre hubo igual eso de que te ven haciendo parkour en la calle y dicen esto me van a robar o es raro, los policías te paran porque no conocen. O sea, no se puede, vamos a otro lado. No había, nadie se enojaba ni nada porque obviamente se entendía. Si vos te ponías en la situación del otro. Creo que surgió también la idea de poner un nombre porque ya sabíamos que teníamos que comenzar a buscar, movernos y conseguir cosas. Obviamente eso vino más con los años, pero ya se sabía que teníamos que hacernos conocer de alguna manera para poder entrenar tranquilos en la calle. Por eso también surgieron después las remeras de Parkour Uruguay, para que nos identifiquen. Bueno, más que nada en compartir la calle, primero que nada. La gente que practica parkour es gente que está en la calle a cualquier hora, en cualquier lugar, y tiene que irse encontrando con distintas situaciones y personas, y eventualmente uno termina conociendo, mimetizándose. Es por contacto directo. Los practicantes desde el principio han intentado cuidar los espacios que ellos mismos habitan. O sea, en economía se conoce como la tragedia de los comunes, cuando algo es de todos y nadie lo cuida. Y el parkour trata de ir directamente en contra de la tragedia de los comunes, pero apropiándose del espacio. En vez de pensar que el espacio no es de nadie y nadie lo va a cuidar, pensamos que el espacio es nuestro y por eso debemos cuidarlo, así como las otras personas que pasan por ahí. Es un poco una solución a ese dilema. Y bueno, a pesar de que la actitud de los practicantes siempre ha sido históricamente en casi todos lados de cuidar los lugares a los que se va, recién con la explosión mediática del parkour es que la ciudad ha empezado a aceptar a esos mismos practicantes. Se daban antes casos más aislados de comunidades muy unidas que lograban que la ciudad los aceptara. Ahora ya no es tan necesario porque los medios masivos hacen eso un poco por nosotros. Pero la parte de cuidar el espacio siempre está ahí. Cuando la onda no es la mejor onda, lo primero que intentamos hacer es, remarcarles que son ellos los que están hablando mal y proceder a tratar de explicarlo de la forma más calmada y lenta posible, que no vamos a lastimar a nadie, que no pretendemos hacerle daño a ninguna persona, que las acciones que de ninguna manera afectan a terceros no deberían ser consideradas ilegales de ninguna manera posible, y que nosotros velamos por nosotros mismos y por el espacio, y que incluso cuidamos el espacio más que muchas de esas personas. Siempre tuvimos la intención de explicar lo que estamos haciendo, dar un poco a conocer, dar a entender que no es malo lo que estamos haciendo, explicarles que cuidamos la estructura que usamos, porque más allá de las razones de por respeto cuidar la estructura, de que también nos sirve a nosotros, de que si la rompemos no podemos entrenar más. O ser dourado também é um obstáculo que você pratica. O obstáculo é a extensão do seu corpo. Então, se eu não respeito o ser dourado no meu corpo, também não vou respeitar o ser dourado no ambiente. O que muitos esquecem é que o ambiente também não tem que ter o ser dourado. É você transformá-lo, mas preservá-lo. Então, é ser a transformação y durar es la preservación de él. Y tratar de dejar todo tal como lo encontraste es uno de los principios. Otra es dejar las cosas un poco mejor de como las encontraste. En general no se tiran cosas al piso, se trata de no romper nada. Al contrario de lo que la gente piensa, que vamos y rompemos todo. La idea es ir y cuidar las cosas, tratar de que todo siga exactamente igual cuando yo venga mañana, u otro venga mañana, o alguien venga dentro de 50 años. Ese es un poco el plan. También han habido jornadas de limpieza y cosas de ese estilo,
Y también se han hecho pila de talleres al aire libre, muchas comunidades hacen eso, de dar clases gratis o no gratis, pero en lugares públicos, abiertos y que la gente vea sus intenciones. En los proyectos que hemos hecho, en los espacios en los que enseñamos, llevamos obstáculos para enseñar, como qué loco es que llenando un lugar de obstáculos nosotros desarrollemos nuestra práctica y encontremos una forma de vivir, ¿no? de tener un ingreso enseñando, pero a raíz de que llenamos un lugar de obstáculos para transitarlos. O sea, es muy... No es muy lógico a la primera que lo pensás, pero a la vez tiene todo el sentido para nosotros, al menos. Entonces creo que ahí hay algo que se termina trasladando a la vida misma, de esto de que es un obstáculo, pero me puede impulsar y ganar más fuerza de la que yo tendría sin ese obstáculo. Entonces me potencia el obstáculo de cierta manera. El entendimiento de obstáculos ya no como un problema, sino como una posibilidad para yo desarrollar ciertas capacidades. Esto es una baranda para yo agarrarme mientras camino, pero también puedo jugar en esta baranda, puedo encontrar movimientos, posibilidades. Y el parkour para mí ahora es una visión. Justamente una forma de ver las cosas y poder como usar mi creatividad o el hecho de encontrar nuevas situaciones y verlas como simplemente un obstáculo. Quizás es algo en la vida mucho más grande que un obstáculo, pero verlo así y planteármelo como algo a superar también. Como ver las cosas así, con esta visión del parkour. É uma ressignificação do mundo que a gente já vive, da rotina, das atividades que a gente já empreende. Então a gente é uma ferramenta poderosa que a gente tem para dar novos significados ao que já existe. Muros, árvores, calçadas, bancos, outras pessoas, o próprio chão. Então normalmente uma pessoa comum enxergaria um banco, uma árvore, uma calçada. Um praticante de parkour vê um pequeno flow, vê um monkey, vê uma subida na árvore, vê algum desafio. Então isso ajuda a aumentar a criatividade, ajuda a expandir a visão, abrir a mente. Y los espacios faltan dos cosas. Falta, primero sería espacios públicos, porque la comunidad va creciendo, somos un montón, y los lugares que quedan para entrenar son alguna plaza, para no tener que molestar a ningún vecino, y que la plaza no está diseñada para eso. A veces ni la pared resbala, no tiene buenos bordes, las barandas son muy endebles, pasa gente, no son lugares realmente para practicar parkour, por más que parkour lo que quiere es dominar la ciudad, ni que hablar. Sería genial tener espacios para la práctica de parkour, para que la gente se encuentre ahí y no molestemos a nadie, ni nos molesten a nosotros. De la misma manera que hay otros deportes, que la gente corre en la rambla, o que los skaters van a la pista, o que los que andan en patines van al cuadrado de patinaje. Siempre y cuando no se pierda la posibilidad de entrenar en otros lugares en la calle, porque lo malo que puede pasar sería que nos manden a ese lugar, de que ya no nos dejen ir a otras clases porque tenemos ese lugar. Y se perdería lo que tiene de especial el parkour, de poder buscar la variedad, el poder aprender yendo a buscar lugares distintos, que tienen situaciones distintas para practicar. Por ejemplo, en Francia particularmente no se puede entrenar en la calle, porque si sufrís una lesión van directamente a buscar a la escuela y tienen un problema los de la escuela, por lo cual a los practicantes más iniciados, digamos, no se les permite practicar en la calle, lo cual a mí no me pareció correcto, pero cada país debe tener sus normativas y su legislación y bueno, también hay que abrir la cabeza y entender eso, que no todos somos lo mismo y hay que aprender a aceptar. Tenían una arquitectura hermosa e increíble, pero también tienen una cultura de cuidar mucho lo propio, por lo cual la gente, si te ve saltando encima de las cosas, llama a la policía, no porque no le guste que saltes, sino porque quiere cuidar sus cosas. Desde ese punto de vista me parece bien. Ahora, desde los que hacemos parkour es una lástima, porque la verdad que había muchísimo para explotar. Creo que cualquier lugar tiene un montón de cosas para ofrecerte, pero hay que también saber ser respetuoso. Creo que parte de los valores del parkour también es eso. No imponerte por encima de lo que vos querés, sino aprender, bueno, me encantaría hacer esto,
voy a preguntar, voy a tratar de conseguir un permiso, y si eso no ocurre, no tenía que ser así. Sí, eso es lugares públicos, ni que hablar, y en realidad lugares privados como gimnasios donde sí hay gente que puede ir pagar la cuota, recibir clases por docentes formados, y probar alguna cosa que no se puede probar en la calle, poder entrar con lluvia, a veces hasta hacer otras actividades similares a la misma, como un lugar enfocado a todo lo que concierne al parkour, no solamente a la práctica física del parkour, sino a cosas de entrenamiento físico o actividades ya sea deportivas o artísticas que complementen la práctica del parkour. Já um espaço planejado, um espaço indoor, de academia, eu diria que ele pode ser um resultado da criatividade que se adquire com esta visão que você pega da rua, das atividades outdoor, dos ambientes outdoor. Porque um ambiente planejado, você consegue modificar distâncias ou altura de obstáculos, você planeja onde vai ter barra, onde não vai ter, onde vai ter um muro. E ainda no ambiente indoor, o praticante, o professor, consegue também encontrar milhares de formas. É um ambiente controlado. É um ambiente controlado, mas consegue encontrar milhares de formas de transpassar os obstáculos. Eu acho que, resumindo, né, a relação que o parkour tem com o ambiente é de transformá-lo, de expandir novas visões, abrir novos caminhos.